Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un saludo súper especial y no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que traemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene como protagonista a uno de los actores más codiciados del momento, Can Yaman. Hablamos de la confesión que sacudió la revista. ¿Se imaginan de qué podría tratarse? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, con todos los detalles jugosos y las implicaciones que ha tenido. Prepárense porque esto promete ser interesante. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Can Yaman? Para quienes viven bajo una roca, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Conocido por su carisma, su físico imponente y su talento actoral, ha protagonizado exitosas series que lo han catapultado a la fama mundial. Desde sus inicios siempre ha sido una figura mediática, pero últimamente su nombre ha resonado con más fuerza debido a una confesión que, como bien dice nuestro título, ha causado un verdadero revuelo, especialmente en el ámbito de las revistas del corazón y el entretenimiento. La confesión en cuestión, y aquí es donde entra el meollo del asunto, no fue una simple declaración sobre su vida privada o un rumor más. Fue algo que salió directamente de su boca, en un contexto que le dio un peso considerable. Para entender la magnitud del impacto, debemos situarnos en el momento en que esta declaración se hizo pública. Imaginen un escenario donde Can Yaman, en la cima de su carrera, decide compartir algo sumamente personal, algo que rompe con la imagen pulcra y a veces distante que los medios suelen proyectar de las celebridades. Los detalles que se filtraron y que fueron posteriormente confirmados, apuntaban a una revelación sobre su vida amorosa, o más bien, sobre sus experiencias y percepciones acerca de las relaciones y la fama. No se trataba de una ruptura o un nuevo romance, sino de algo más profundo, algo que tocaba las fibras de cómo él mismo vive su estrellato y las presiones que conlleva. Y es ahí donde las revistas entraron en juego, amplificando la noticia, especulando, analizando cada palabra y cada gesto. Una de las revistas clave en todo este asunto fue la que, supuestamente, publicó la primicia o dio el espacio para que esta confesión tuviera resonancia. A menudo estas publicaciones son las encargadas de dar voz a las celebridades o de ser el canal por donde éstas comparten aspectos íntimos de sus vidas con el público. En este caso, la confesión de Can Yaman sobre su vida privada, su forma de lidiar con la presión mediática, o quizás, sobre algún aspecto de su pasado que hasta entonces se mantenía oculto, fue lo que encendió la chispa. Para ser más específicos y sin entrar en detalles que podrían ser demasiado sensacionalistas si no se contextualizan, la confesión giraba en torno a cómo la fama ha afectado su vida personal y sus relaciones. Se hablaba de una sensación de agotamiento, de la dificultad de mantener relaciones auténticas cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Can Yaman, conocido por ser un hombre de carácter fuerte y decidido, mostró una faceta más vulnerable, admitiendo que la vida de estrella no es tan glamurosa como parece. Esta confesión, al ser publicada y difundida por diversas revistas y portales de noticias, provocó una ola de reacciones. Por un lado, sus fans más fieles se volcaron en apoyo, admirando su honestidad y empatizando con las dificultades de la vida pública. Demostrar esa vulnerabilidad le ganó el respeto de muchos que antes solo lo veían como el galán de telenovela. La gente empezó a ver más allá de la pantalla, a comprender que detrás de cada personaje hay una persona real con sus propios miedos e inseguridades. Por otro lado, y como suele suceder en estos casos, hubo quienes aprovecharon para criticar o para alimentar viejos rumores. La prensa del corazón, siempre ávida de material, desmenuzó cada palabra, intentando encontrar segundas o terceras intenciones. Se generaron debates sobre si esta confesión era una estrategia de marketing para generar más interés o si realmente era una manifestación sincera de sus sentimientos. Lo cierto es que, fuera cual fuera la motivación, el resultado fue el mismo. Can Yaman volvió a ser el centro de atención, y esta vez, por una razón que iba más allá de sus papeles en la televisión. La revista en cuestión, al ser el medio que amplificó esta noticia, se benefició sin duda de la atención generada. Las ventas aumentaron, el tráfico en sus plataformas digitales se disparó y se posicionó como un referente en la información sobre la vida de las celebridades turcas. Es un juego clásico del mundo del entretenimiento, una confesión íntima, un actor popular y una revista ávida de primicias. El cóctel perfecto para generar un revuelo mediático. Pero, ¿qué implicaciones reales tuvo esta confesión para Can Yaman?
Más allá del aumento momentáneo de la atención mediática, parece que esta revelación le permitió conectar de una manera más profunda con su audiencia. Al mostrarse más humano, más susceptible a las presiones, ganó puntos en autenticidad. Quizás esto también le sirvió para establecer nuevos límites en su vida personal y profesional, decidiendo qué aspectos de su vida prefiere mantener privados y cuáles está dispuesto a compartir. Es importante recordar que las celebridades viven bajo una lupa constante. Cada decisión, cada relación, cada palabra puede ser analizada y sacada de contexto. En este sentido, la valentía de Can Yaman al compartir algo tan personal, a sabiendas de que sería analizado hasta el último detalle, es digna de mención. Fue un acto de vulnerabilidad que paradójicamente reforzó su imagen pública, mostrándolo como alguien real y no solo como una figura creada por los medios. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama y la vida de las celebridades. ¿Hasta dónde debemos inmiscuirnos en sus vidas privadas? ¿Cuándo una confesión es genuina y cuándo es una herramienta de marketing? Son preguntas difíciles de responder, y cada uno tiene su propia opinión. Lo que sí es innegable es que Can Yaman, a través de esta confesión, logró generar un impacto significativo, haciendo que todos, medios y público, se detuvieran a pensar. Analizando el impacto en su carrera, se podría decir que esta confesión lo posicionó en un nuevo escalón. Ya no es solo el actor guapo y talentoso que todos conocemos. Ahora es también el hombre que se atrevió a mostrar su lado más vulnerable ante el mundo. Esto abre nuevas puertas, quizás roles más complejos o proyectos que le permitan explorar facetas de su personalidad que antes no habían sido posibles. La revista que publicó la noticia, por su parte, demostró una vez más su poder de influencia en el panorama mediático. Supieron captar el momento justo y la persona adecuada para generar un contenido de alto impacto. Es un ejemplo claro de cómo la información, cuando se maneja estratégicamente, puede tener consecuencias significativas para todas las partes involucradas. Para concluir, podemos decir que la confesión de Can Yaman que sacudió a la revista fue mucho más que un simple titular. Fue un momento de honestidad, de vulnerabilidad, que resaltó las complejidades de la vida bajo los reflectores. Nos mostró que detrás de la fachada de glamour, existen personas con sentimientos, presiones y anhelos muy humanos. La revista, al dar voz a esta confesión, jugó un papel crucial en amplificar su impacto, generando debates y capturando la atención de millones. En resumen, hemos explorado la figura de Can Yaman, la naturaleza de su confesión y el papel de la revista en la difusión de esta noticia. Hemos visto cómo un acto de sinceridad puede generar un revuelo mediático y cómo, a pesar de las críticas y las especulaciones, Can Yaman parece haber salido fortalecido de esta experiencia, conectando de una manera más auténtica con su público. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la intrigante confesión de Can Yaman y su impacto en el mundo de las revistas. Ha sido un tema fascinante, ¿verdad? Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la confesión fue genuina? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios manejan las vidas privadas de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.